Con la materia de álgebra lineal estamos viendo, haciendo un resumen del video de los espacios vectoriales, los subespacios. Entonces, los espacios vectorial es un conjunto no vacío en el cual se definen dos operaciones, la suma vectorial y la multiplicación de un vector por un escalar. Y que se van a cumplir 4 propiedades para la suma y 4 propiedades para la multiplicación. Aquí tenemos la conmutativa entre dos vectores, la asociativa. Todo espacio vectorial tiene que tener vector nulo y cada vector va a tener su opuesto, de forma tal que ese vector más sumado con su opuesto del vector nulo. Y aquí hay unas propiedades distributivas. Entonces, los espacios vectoriales con los que se trabaja son R2, R por R, el producto cartesiano de R por R, que sería R2, que son todos los pares ordenados de la forma X, Y, tal que X pertenece a R y Y pertenece a R. Con esas dos operaciones donde usted suma las componentes, la primera componente de cada vector la suma y la segunda componente. Y aquí el escalar multiplica cada componente del vector. Entonces, ese conjunto con esas dos operaciones cumple las 8 propiedades. La asociativa, el neutro, cada vector va a tener su opuesto. Por lo tanto, ese conjunto va a constituir un espacio vectorial, el cual usted lo puede expresar como la combinación lineal de X, Y es igual a X multiplicado por 1,0 más Y multiplicado por 0,1. Entonces ahí los vectores 1, 0 y 0, 1 son los vectores que permiten la combinación lineal, a los cuales le llamamos vectores unitarios. Y J son los vectores unitarios. Entonces esos vectores forman lo que se llama la base más sencilla de R2, que son I, J. Esos vectores son linealmente independientes y son generadores. Por lo tanto, constituyen una base. Entonces nosotros vamos a trabajar con R2 y se trabaja en álgebra lineal con dimensión de un espacio, es el número de vectores que tiene la base. Entonces, por ejemplo, aquí esa base tiene dos vectores, por lo tanto la dimensión de R2 va a ser 2. El producto cartesiano aquí de R por R por R me va a dar R3, que son todas las ternas X, Y, Z, tal que X pertenece a R, Y y Z pertenecen a R, con la suma de vectores donde B1, el vector B1 es X1, Y1, Z1 y el vector V2 va a ser X2, Y2, Z2. Esos dos vectores, la suma vectorial se define sumando cada componente correspondiente y el escalar multiplica a cada componente. Entonces, con esas dos operaciones se van a cumplir las 8 propiedades, las 8 de la suma, que son conmutativa, asociativa, la del neutro y la del inverso, las 2 distributivas, la uniforme y la unidad escalar. Por lo tanto, R3 también es un espacio vectorial, que son todos los vectores localizados en el origen. Por ejemplo, todos los vectores de la forma X, Y, Z, yo lo puedo escribir como X multiplicado por 1,0,0 más Y de 0, 1, 0 y más Z de 0, 0, 1. Entonces, ahí está la combinación lineal. Al 1, 0, 0 le llamamos I, al 0, 1, 0 se le llama J y al 0, 0, 1 se le llama K. Entonces la base más sencilla de R3 es la formada por los vectores I, J, K, O, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces la dimensión de R3 es el número de vectores que tiene la base, por lo tanto la dimensión de R3 es 3. Otro conjunto con lo que se trabaja en álgebra lineal, que es un espacio vectorial,
es P sub 3, el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que 3. Ese conjunto definido así, con esas dos operaciones donde usted suma las potencias semejantes, ¿no es verdad? Las potencias cúbicas se suman los coeficientes, de las potencias cuadráticas se suman sus coeficientes, de la potencia lineal o de primer grado se suman sus coeficientes, y de los términos constantes independientes se suman. Y que el escalar multiplica el polinomio en cada término. Entonces, con esas dos operaciones se van a cumplir la conmutativa, asociativa, la del neutro, la del inverso. Por lo tanto, ese conjunto es un espacio, ese conjunto con esas dos operaciones define una estructura de espacio vectorial, y la combinación lineal sería A por T a la 3 más B por T a la 2 más C por T más D por un 1 ahí que no se marca. Ahí se marcó. Entonces, la base más sencilla de P sub 3, el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que 3, su base son esos 4 vectores. Y la dimensión, que es el número de vectores que tiene la base, como aquí tenemos un vector, 2, 3 y 4, entonces la dimensión de P sub 3 es 4. Y así sucesivamente. Si es la dimensión de P sub 6, ¿cuál es la dimensión de P sub 6? Bueno, entonces sería 7. La dimensión sube uno más. Lo de P sub 3, su dimensión es 4. La de P sub 6 serían 7 vectores, en la cual la base canónica estaría formada ¿por quién estaría formada la base canónica de P sub 6? Por T a la 6, por T a la 5, T a la 4, T a la 2, T a la 1 y 1. Entonces siempre va a ser uno más que lo que diga la P. Sí. En el Ok. caso de R2, R3, Rn, lo va a definir el índice de aquí. Ajá, exacto. Si es R2, la dimensión es 2, si es R3, la dimensión es 3. En el caso de los polinomios, aumenta un grado, aumenta 1. Y para las matrices, es el tamaño. El tamaño de la matriz me va a dar la dimensión. Por ejemplo, ahí tenemos la matriz 2×3. Su tamaño es de un tamaño 2×3. Y la dimensión es de 6. La dimensión sería 6. Porque aquí la combinación lineal con esta matriz, yo la defino como A por 1, 0, 0, 0, 0, 0, más B multiplicado por 0, 1, 0, 0, 0, 0, y así sucesivamente. Y ahí yo necesito, para construir esta matriz, yo necesito 1, 2, 6 matrices. Por lo tanto, la base canónica va a tener 6 matrices de 2×3. Esa que es la dimensión del conjunto de matrices, lo va a definir el tamaño de la matriz. O sea, que multiplicar el número de filas por el número de columnas. Esta partecita de su espacio, bueno, esos son los espacios vectoriales. Algunos de los espacios vectoriales con los que se trabaja: el espacio vectorial de matriz, el espacio vectorial de polinomio y los de Rn, donde vimos el ejemplo de R2 y el ejemplo de R3. Aquí estamos hablando de lo que vieron en el videito, de los subespacios, que son pedazos de un espacio vectorial que cumple que es un espacio vectorial. Es un subconjunto de un espacio vectorial que también es un subespacio, o sea, sería que cumple con la definición de espacio vectorial. Por lo tanto, también es un espacio vectorial. Un subespacio es un espacio vectorial más pequeño, más pequeño. Por ejemplo, bueno, la definición: sea S un subconjunto de un espacio vectorial V. O sea, S es un subconjunto del conjunto V. El conjunto V es el espacio vectorial y este es un subconjunto. Decimos que S es un subespacio, que es un subespacio, o entre paréntesis, un espacio vectorial más pequeño, si se cumple que para todo V1, V2 que pertenece a S,
la suma de dos vectores también pertenece a eso. O sea, que es cerrado bajo la suma y es cerrado bajo la multiplicación. O sea, si yo cojo un escalar alfa, alfa por b también pertenece al conjunto. O sea, si yo cojo un escalar alfa de los reales y un vector v que pertenece a ese, yo multiplico alfa por v, me da también un vector que pertenece a ese. Y entonces se dice que es cerrado bajo la multiplicación y ya usted puede concluir que es un subespacio, o lo que es lo mismo, un espacio vectorial. Y no tiene que demostrar las 8 propiedades. Si usted demuestra que es cerrado bajo la suma y es cerrado bajo la multiplicación, ya no tiene que hacer las 8 propiedades. Aquí se le puso un ejemplito de ese conjunto. Ese es el conjunto de todos los puntos x, y que pertenecen a R2 tal que x igual a y. O sea, el conjunto de todos esos punticos, el conjunto de todos esos puntos. Ese viene siendo todos esos punticos. Ese viene siendo ¿qué? La línea recta. Que es un subconjunto ¿de quién? De todo el plano. O sea, todo el plano son todos esos punticos. Todos esos punticos es el plano, todos esos puntos. Ahora, de esos punticos, yo cogí esta línea recta. ¿Es un subespacio? Sí, es un subespacio. En este caso, todas las líneas rectas que pasan por el origen son subespacios de R2. Aquí yo le hice las demostraciones de por qué es un subespacio. Aquí, por ejemplo, se tomaron dos vectores, B1 coordenada, B1 va a ser de coordenada X1, Y1. X1, Y1. X1, X1, Y1. Y B sub 2 va a ser de coordenada X2, Y2. Fíjense que se sumaron, cuando yo sumo B1, el vector B1 con el vector V2, entonces tenemos primera componente con primera componente y la segunda componente con la segunda componente. Entonces, si X, Y implica que la primera componente se iguala a la segunda, entonces aquí yo hago lo mismo. La primera componente yo la igualo a la segunda componente. Y eso fue lo que se hizo ahí. Por lo tanto, despejando, esa Y1 que estaba positiva pasó aquí negativa. Entonces quedaría X1 menos Y1. Y de este lado quedaría también X2 menos Y2. Fíjense que también si yo despejo de aquí, de esta ecuación, de esa ecuación que está ahí, yo puedo decir, bueno, X menos Y es igual a 0. O sea, X1 menos Y1 va a ser igual a 0 y X2 menos Y2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, esto es 0 y se verifica que 0 es igual a 0. Y ahí se verificó que es cerrado bajo la suma. Se hace el mismo procedimiento aquí. Se multiplica el escalar alfa por el vector V1. O sea, cada componente se ve multiplicada por alfa. Entonces, se plantea lo mismo. Si X, Y implica que la primera componente se iguala a la segunda, entonces la primera componente, alfa X1, yo la voy a igualar a la segunda componente. De ahí se despeja, esto está positivo, pasó de este lado negativo, se sacó alfa factor común y quedó X1 menos Y1 y eso es 0. 0 por alfa da 0 y ahí usted verificó que es cerrado bajo la multiplicación y bajo la suma, por lo tanto el conjunto S es un subespacio. Ese es cerrado bajo las dos operaciones, por lo tanto es un subespacio, o lo que le dije, un espacio vectorial. Es un subespacio que entre paréntesis es un espacio vectorial. Entonces, aquí arribita, lo que estamos haciendo con ese subespacio es expresando la combinación lineal. Miren ahí, X, Y va a ser igual, como me dice aquí, que la X es igual a Y. Entonces yo sustituí esa X, se sustituyó por Y ahí. Entonces como tienen Y cada uno, se sacamos Y factor común y queda Y por 1,1. Entonces la base, esta es la combinación lineal.
Ahí está la combinación lineal y el vector que permite la combinación lineal es este, 1,1. Como ahí hay un solo vector, entonces la dimensión va a ser 1. Ese es un ejemplito. Aquí yo le puse un ejemplo, el ejemplo 2, que no es un subespacio vectorial porque esa línea recta no pasa por el origen. Y todo subespacio, que entre paréntesis es un espacio vectorial, tiene que contener al vector nulo. Si no contiene al vector nulo, no es un subespacio. Por eso ahí no existe el vector nulo, no es un subespacio. Ahí, más o menos. Pero aquí ya sí lo pudimos verificar. Todas las líneas rectas que pasan por el origen son subespacios de R2, de R2. ¿Qué más ustedes vieron en ese video? Déjame ver, ¿qué más tenemos aquí? Todos los planos que pasan por, todos los planos que pasan por el origen en R3 también son subespacios de R3. Subespacios de R3. ¿Qué más ustedes vieron ahí? Vamos a ver, ¿qué más hay aquí? Se quiso esto. Estamos entonces aquí viendo la segunda parte del video que ustedes vieron. En esta partecita se trabaja lo que es dado un conjunto de vectores, decimos que el vector v, exacto, dado un conjunto de vectores de Rn, o sea, Rn son, esto es Rn, todas las n-adas ordenadas. Decimos que el vector v de Rn es una combinación lineal si cualquier vector es una combinación lineal de ese conjunto si existen los escalares C1, C2 y C(n), tal que, bueno, como les decía, esto que está aquí es Rn. Rn son todos esos vectores de la forma x1, x2, punto, xn. De Rn es el vector. Por ejemplo, un vector de, ¿estos son vectores de qué? Estos son vectores de R2, dos componentes. Entonces, para usted expresar 2,4 como una combinación lineal de ese conjunto, usted simplemente expresa, define los vectores que le dieron, que son el V1 y aquí el V sub 2, y dice que C1 por el primer vector más C2 por el segundo vector tiene que ser igual a 2,4. Entonces, aquí se ha formado, usted va aquí a igualar las primeras componentes. ¿Cuál es la primera componente? C1 multiplicado por 1, ese vector que está ahí, ese escalar que está ahí. Más la primera componente aquí sería menos 2C2, por eso que usted ve aquí menos 2C2. Y la primera componente de este vector sería 2, por lo tanto queda igual a 2. Ahora se igualan la segunda componente. La segunda componente sería S3 multiplicado por C sub 1, que este numerito queda aquí, 13 sub 1. Más, ahora sigue C sub 2 multiplicado por ¿quién? Por 1. De ahí es que viene más C sub 2. Y eso tiene que ser igual a la segunda componente de este lado, que es 4. Por eso es que se iguala a 4. Y ahí ya te formó un sistema de ecuación que usted sabe que eso tiene que resolverlo por el método de reducción o por inversa o por Cramer. Y ahí lo que se hizo fue resolver para C sub 2 y para C sub 1. Ya usted sabe, le mete, pone a hacerle por Gauss Jordan, como usted quiera resolverlo, por reducción. Yo lo hice ahí fue por reducción. Multipliqué la primera fila, la primera ecuación por menos 3. Menos 3 C sub 1. Ahí se elimina C sub 1 y queda C sub 2. 6 más este 1 que está aquí que no se marca, da 7. 7 C sub 2 igual a ¿cuánto? A menos 2. Por lo tanto, C sub 2 equivale a menos 2 séptimos. Luego aquí se aplica sustitución.
en cualquiera de las dos ecuaciones, C sub 2 igual a menos 2 séptimos, se sustituyó aquí y se encontró el valor de C sub 1. Si es posible la combinación lineal. Ahora en el ejemplo 2 no es posible la combinación lineal porque el sistema, cuando te aplica Gauss-Jordan, por ejemplo, o eliminación Gauss, aquí el sistema le queda inconsistente. O si ustedes lo pueden hacer por rango, el rango de aquí de esta matriz es 1 y el rango de la matriz ampliada es 2. Cuando los rangos son distintos, no tiene solución si el sistema es no homogéneo, como en este caso. El rango de la matriz del sistema es el rango de esta matriz, que es 1. Acuérdense que el rango de una matriz es el número de filas no nulas después de escalonar. Por lo tanto, el rango de esta matriz es 1. Ahora, el rango de la ampliada, que es completa la matriz, es 2. Porque esta fila, con ese 1 ya esta fila no es nula. Por lo tanto, tenemos dos filas no nulas. Entonces, ¿cómo yo sé que no se podría expresar la combinación lineal? Porque estos vectores son linealmente dependientes. Si yo multiplico el primer vector, lo multiplico por menos 3, me da el segundo. ¿Ustedes ven? Menos 3 por menos 1 me da 3. Y menos 3 por menos 2 me da 6. Por lo tanto, esos dos vectores son linealmente dependientes y no es posible expresar esa combinación lineal de 2,5 como una combinación lineal de esos dos vectores. Entonces, como una combinación, ok. El ejemplo 1, el conjunto de vectores es linealmente independiente y en el ejemplo 2, el conjunto de vectores es linealmente dependiente, ya que el segundo vector es un múltiplo del primer vector. O sea, si el primer vector usted lo multiplica por 3, obtiene el segundo. Por lo tanto, ahí el conjunto es linealmente dependiente y no es posible la combinación lineal. Y viene la definición de combinaciones lineal, de conjuntos linealmente dependientes e independientes. A ver, un conjunto de vectores se dice ser linealmente independiente si las componentes escalares del vector nulo, o sea, el vector nulo se expresa como una combinación lineal del conjunto dado. Si ocurre que todos los escalares son 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. Acuérdense que ese vector nulo, expresado como una combinación lineal del conjunto dado, lo que me va a definir es un sistema homogéneo. Y el sistema homogéneo, si ustedes se acuerdan, es el AX igual a 0. Ese sistema solamente tiene dos soluciones. La trivial, que es cuando todas las constantes valen 0, o infinitas soluciones. Si el sistema tiene solamente la solución trivial, entonces el conjunto de vectores linealmente independiente. Caso contrario, se dice que los vectores son linealmente dependientes. El caso contrario es que no sea la solución trivial, sino que tenga infinitas soluciones. Que eso lo hacíamos, usted podía hacerlo ahí por el determinante. Si el determinante era, si el sistema homogéneo es cuadrado, usted resolvía el determinante del sistema. Si el determinante del sistema era diferente de 0, entonces el conjunto dado es linealmente independiente. Y si el determinante del sistema era igual a 0, entonces iba a tener infinitas soluciones el sistema. Entonces aquí se está utilizando un subconjunto de P sub 1. P sub 1, ¿qué es lo que es? El conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que 1. Ahí yo tengo el vector T más 5, T menos 3. Entonces, aquí me dieron B sub 1 y aquí me dieron B sub 2. Entonces, ¿qué yo tengo que realizar para verificar si es linealmente independiente o linealmente dependiente? Expresar el vector nulo como una combinación lineal del conjunto dado. O sea, usted tiene que expresar C sub 1
del vector B1 más C sub 2 del vector B2, y eso va a ser igual al vector nulo de P sub 1. ¿Cuál es el vector nulo de P sub 1? Mírenlo aquí de este lado, yo lo puse. 0T más 0, que es un polinomio de grado 1, donde el coeficiente aquí es 0 y el término constante también es 0. Y tiene que ser igual a ¿quién? A C sub 1 multiplicado por el primer vector, que es T más 5, más C sub 2 multiplicado por el segundo vector, que es T menos 3. Entonces, si esos dos polinomios son iguales, entonces usted tiene que igualar los de primer grado, y los términos independientes. Tienen que ser iguales. Independientes. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, lo de primer grado, miren, lo de primer grado es esa C sub 1 multiplica la T. Y este C sub 2 multiplica T. Y de este lado yo tengo 0T. Por lo tanto, los coeficientes, o sea, yo voy a tener esa multiplicación de ahí. Yo la voy a tener así, miren. C sub 1T más 5C sub 1 más C sub 2 por T. C sub 2 por T menos 3C sub 2 menos 3C sub 2 menos 3C sub 2. ¿Y eso es igual a quién? A 0T más 0. Entonces, se igualan los de primer grado. ¿Cuáles son los de primer grado? Bueno, miren, los de primer grado son estos. Este, y de este lado es. Entonces de ahí es que viene que usted dice C sub 1 más C sub 2 es igual a 0. De ahí es que sale ahí. C sub 1 más C sub 2 es igual a 0. ¿Y de dónde sale el otro? El otro, los términos independientes, mírenlo ahí. Los que no tienen variable. 5C sub 1 menos 3C sub 2 tiene que ser igual a ¿quién? A 0. Y de ahí es que viene 5C sub 1 menos 3C sub 2 igual a este 0. Y ahí se formó el sistema de ecuación lineal homogéneo. Como es cuadrado, o sea, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Si el determinante del sistema es diferente de 0, es linealmente independiente. Y ocurre que C sub 1 es igual a C sub 2 igual a ¿quién? A 0. Ahora, si el determinante del sistema es igual a 0, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Por lo tanto, hay C sub 1 y C sub 2 tienen infinitos valores. Acuérdense que este sistema homogéneo, el sistema de ecuación lineal homogéneo, solamente tiene dos soluciones. Homogéneo. O la trivial, que es cuando la x vale 0, o infinita solución. Entonces, para este caso, ¿cuál es el determinante del sistema? 1, 5. 1 menos 5. Menos 5, no, el 5 positivo. 1, 5. 1, 5 y 1 menos 3. 1 negativo 3. Ahí se hizo el determinante del sistema que le dio ahí menos 3, menos 5, menos 8, diferente de 0, el conjunto linealmente independiente. Entonces, esta partecita de conjunto generador es para luego definir el concepto de base.
Una base es un conjunto que es generador y que es linealmente independiente, va a constituir una base. Lo que estábamos hablando ahorita de la base sencilla, base canónica y eso. Entonces, esa partecita de conjunto generador es similar a esta parte, a lo que usted hace aquí, pero que en vez de usted igualar al vector nulo, realizar la combinación lineal del vector nulo respecto del conjunto de vectores dados, en vez de usted utilizar el vector nulo, para verificar si el conjunto es generador, usted va a igualar al vector general. O sea, que en vez de ser 0t más 0, usted va a igualar a at más b. Que es lo que yo estoy haciendo ahí. Dado un conjunto de vectores de un espacio vectorial V, decimos que es un conjunto generador si para todo V que pertenece al conjunto se puede escribir como una combinación lineal. Entonces ahora, en vez de usted igualar 0t más 0, se va a igualar al vector general. ¿Cuál es el vector general? A por t más b. Y entonces va a formar el mismo sistema de ecuación que se formó aquí. El mismo sistemita que usted formó aquí. 1c sub 1 más 1c sub 2 igual a 0. Pero en vez de ser igual a 0, aquí va a ser igual a ¿quién? A. Porque en este caso, para que esos dos polinomios sean iguales, los coeficientes de primer grado tienen que ser iguales. O sea que c sub 1 más c sub 2 tiene que ser igual a. Y los términos independientes, o sea que lo que no tienen la t, o sea que sería 5c sub 1 menos 3c sub 2, que es lo que tenemos ahí, 5c sub 1 menos 3c sub 2, tiene que ser igual a ¿quién? A esa b. Y ahí entonces se formó un sistema de ecuación lineal no homogéneo. Aquí se formó un sistema de ecuación lineal no homogéneo. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Resolver el sistema y ver si usted puede expresar a c sub 2 como una función de a y b y a c sub 1 como una función de a y de b, que es resolviendo el sistema. Y yo lo que hice fue que multipliqué para eliminar c sub 1 de aquí. Yo multipliqué por menos 5. Cuando yo multiplique por menos 5 esta ecuación, se anula. Menos 5 con menos 5 se anula, queda menos 5 menos 3 da menos 8. Y de este lado menos 5a más b menos 5a. Menos 5a más b. Y ya ahí ese menos 8 va a pasar dividiendo a la b menos 5a. Ahí te encuentras C sub 2. Para yo encontrar a C sub 2, multipliqué por 3. Se multiplicó por 3 ahí. Todo se multiplicó por 3. Quedó, no, se multiplicó por 3 positivo porque ya aquí estaba menos 3. O sea, se multiplica por 3, 13 sub 1 más 13 sub 2 más 3a. Más 3a. Ahí se anuló S con S. Aquí quedó 5 y 3 son 8. Y aquí quedó 3a más b. 3a más b. 3a más b, que no son semejantes. Se deja indicado. Entonces ese 8 pasó como dividiendo. Entonces el conjunto es generador porque C sub 1 queda en función de A y de B y C sub 2 quedó en función de A y de B. Un conjunto que es linealmente independiente y generador constituye una base. Una base. ¿Qué más teníamos por aquí? Aquí yo le puse lo que es el producto punto. El producto punto.
el producto punto. Aquí le tenemos, a ver. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos ahí? El producto punto en Rn es una función de Rn por Rn a R, que a cada par de vectores X, Y de Rn le asocia el número real X punto Y. Entonces X punto Y consiste en multiplicar la primera componente con la primera componente, la segunda componente con la segunda componente, más punto, X sub n multiplicado por Y sub n. Entonces ahí, por ejemplo, yo le tengo el producto de I por J. I punto J. Bueno, ya usted sabe que la I en R3 es 1, 0, 0. Punto. Y la J, ¿quién es? 0, 1, 0. Entonces, cuando usted haga esa multiplicación, 1 por 0, mírenlo ahí. Más 0 por 1, mírenlo ahí. Más 0 por 0, mírenlo ahí. Entonces queda eso, 0. K por K, K punto K. Bueno, la K sería 0, 0, 1. Punto, lo mismo. Entonces aquí sería 0 por 0 más 0 por 0. Mírenlo ahí, más 1 por 1. ¿Y da cuánto? Da 1. Ahí entonces, cuando dos vectores, cuando el producto escalar de dos vectores es igual a 0, se dice que son ortogonales. Ok, I y J son ortogonales, claro. El vector I va por aquí y el vector J por aquí. Entonces se puede ver que esos dos vectores forman un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Qué más? ¿Qué más? Estas son algunas propiedades del conjunto producto o del producto punto. X punto X mayor que 0 va a dar 0 si el vector X es el vector nulo. El producto escalar es conmutativo o el producto punto. El producto punto o producto escalar de X punto Y es igual al producto de Y punto X. Esto es una distributiva aquí, distributiva. Y aquí tenemos esto es como nada. Usted puede ahí, C es un escalar, exacto. C pertenece a lo real, o sea que usted puede hacer CX punto Y o sacar C afuera y multiplicar X a los dos vectores. A X punto Y lo multiplica y después el escalar que le resulta lo multiplica por C. Por ejemplo, ahí si usted tiene ahí, qué sé yo, 4 por los vectores 2,3. Producto punto de 7,5. Entonces, ¿qué usted puede hacer? Según la propiedad esa, bueno, usted puede, según la propiedad, usted puede decir que eso va a ser igual, el 4 lo deja afuera y multiplica los dos vectores, o sea, el 2,3 lo multiplica escalarmente por el 7,5. Entonces, esta multiplicacióncita aquí sería 2 por 7. 2 por 7 más 3 por 5. Más 3 por 5. Cierro paréntesis. Entonces, 2 por 7 son 14. 14 y 3 por 5 son 15. Entonces, estamos hablando de 4 por ¿cuánto? 4, esto va a ser igual a 4 multiplicado por 29 y eso es simplemente, ¿cuánto da eso? 126. 126. Pues 4 por 30 son 100. No, eso no da eso, ¿no? ¿Aló? ¿Cuánto da esto? 116. 4 por 30 son 120. 110. 90, no, 120. Menos 120 4. menos 4, 116.
Aquí yo le hice un ejemplito, verificar si el conjunto de vectores es linealmente independiente. O sea, ese conjunto de vectores que yo le di, este es un conjunto, este conjunto le vamos a llamar S. S es el conjunto formado por esos dos vectores, que son un subconjunto de ¿quién? De R3. Porque Eso siempre estaba así. Desde que día estaba aquí, yo creo. el vector B1 pertenece a... El vector B1 pertenece a R3 y el vector B2 también pertenece a R3, por lo tanto, ese es un subconjunto de R3. Estamos verificando que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Déjame ver qué se hizo aquí en esta partecita. Aquí. ¿Qué hice yo aquí? El conjunto de vectores es linealmente independiente. Eso ustedes lo pueden verificar. El conjunto de vectores es linealmente independiente, pero no generadores de R3. O sea, usted puede verificar que esos dos vectores, cuando usted lo... ¿Cómo usted verifica si esos dos vectores son linealmente independientes? Usted plantea C sub 1 de B1 más C sub 2 de B sub 2 tiene que ser igual a quién? Al vector nulo de R3. ¿Cuál es el vector nulo de R3? 0, 0, 0. Y cuando usted haga esas expresiones, aquí yo le igualé a A, B, C. Pero, ¿cuánto vale A? A vale 0, B vale 0 y la C vale 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces está quedando que esta columna es la variable C sub 1, ¿no es y esta columna es la variable C sub 2. Si aquí quedó entonces menos 10 C sub 2 igual a 0, ¿cuánto vale C sub 2? Oh, C sub 2 va a valer, cuando ese menos 10 pase dividiendo al 0, va a quedar que C sub 2 vale 0. Y si C sub 2 vale 0, C sub 1 vale 0. Y cuando C sub 1 y C sub 2 son iguales a 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. Ahora, para usted verificar si es generador, en vez de usted igualar al 0, 0, 0, usted iguala al vector general, ABC en este caso. Y ahí quedó el sistema en esta forma. O sea, los vectores se ponen en columna. Miren ahí, 1, 2, 3, ¿cómo aparece aquí? En columna. El vector B2, ¿cómo apareció? En columna. 4, 1 y 2. 4, 1 y 2. Esta es la variable C sub 1 y aquí está la variable C sub 2. Aquí ya ustedes saben que se aplicó ahí. Se aplicó operaciones con renglones. Se hicieron un 0 aquí. Y aquí en esta parte, con ese menos 7. Déjame ver. Fue lo que hice aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? Ah, yo dividí menos un séptimo. Menos un séptimo ¿de quién? De la fila 2. ¿Para qué? Para tener un qué? El pivote, el 1 ahí. Mírenlo ahí, el 1. Todo B quedó dividido entre quién? Entre menos 7, menos B entre 7 y 2A entre 7. 2A entre 7. Entonces ya para hacer un 0 aquí, ¿qué usted hace? Multiplica por 10 todo esto. 10 por 1 da 10, menos 10 ¿qué da? 0. Y así realiza todas las operaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquí usted aplica el teorema de Roche-Frobenius, en el cual el rango de A es el rango de esta matriz aquí. El número de filas no nula. Esa es no nula y esta es no nula. O sea que son 2. Por eso es que aquí va un 2. Ahora, el rango de la ampliada, que es la completa, esa es no nula, esta es no nula y esa es no nula porque aquí tengo valores de A, de B y de C. Por lo tanto, el rango es 3 y cuando son diferentes no hay solución. Dos vectores no generan a R3. Ok, dos vectores no generan a R3. Dos vectores lo que generan es un subespacio de R3. Ok, dos vectores. Entonces,
Ahora, ¿qué sucede? Que esos dos vectores, a ver, miren lo que sucede. Ese vector que está ahí y ese vector que está ahí solo van a generar los vectores que están en ese plano. Ahí, todos los vectores que están en ese plano. Ellos pueden generar este vector, pueden generar este vector, pueden generar ese vector. Todos los vectores que están en ese plano. Ahora, ellos no me pueden generar este vector. Ese vector no me lo pueden generar. Ese vector no lo pueden generar. Por lo tanto, los dos vectores B1 y B2 generan, sí, ¿cuándo ellos generan? Exacto. Los dos vectores B1 y B2 generan un subespacio de R3. Este subespacio que está aquí. Eso que está aquí. El rojo no va. Los dos vectores B1 y B2 generan un subespacio de R3 que va a ser cuando esto que está ahí, cuando esto que está aquí, sea igual a 0. Y por eso es que ustedes ven que aquí yo igualé a 0. Aquí yo igualé a 0. Menos A sobre 7 lo igualé a 0. Menos 10B sobre 7 más C igual a 0. Y eso que está ahí, aquí yo lo multipliqué por menos 7. Si lo multiplico por menos 7, solamente va a quedar positivo. Aquí queda menos 7. Con ese menos 7 se canceló y queda 10B. Y menos 7 por C queda menos 7C. Igual a que a 0. Esa es la ecuación de un plano en R3. La ecuación de un plano en R3. Usted puede buscar el GeoGebra o el Desmos. Desmos o GeoGebra, Desmos. Y grafica su plano. Desmos, herramienta gráfica. Ahí te pone X más 10Y menos 7Z. X más 10. Ay, que tenía que ponerle en 3D. Más 10Y menos 7Z. Menos 7. Menos 7. Z. Igual 0. Lo que pasa es que aquí no me está graficando en 3D. Déjame ver. GeoGebra 3D, míralo ahí. Salí. GeoGebra 3D. Aquí sí. Aquí yo puedo decir X. ¿Cómo era la ecuación? X menos 10Y. O X más 10Y. X más 10Y menos Z. Menos 7Z. Menos 7Z igual a 0. Ahí tienen el plano. Fíjense ahí cómo es el plano. Ahí está el plano. Ahí está el plano. Ahí. Ahí está. ¿Cuál es el eje? Este es el eje Z. ¿Cómo que lo quiero poner? ¿Cómo que lo quiero poner? Ahí. Ahí. Ahí que lo quiero poner. Ahí. Ahí sí lo quiero poner. Ahí. Ahí está el eje X, el eje Y y el eje Z. Y el plano. Los dos vectores generan ese subespacio de R3. Entonces, ahí, ¿qué yo hice aquí en esta parte? Bueno, que de esa ecuación, X más 10Y menos 7Z,
yo la expresé como una combinación lineal aquí, donde yo despejé a la X. Esa X que está ahí, ¿a qué equivale X despejando de ahí? Esa X de ahí, si yo la despejo, ¿a qué equivale? Bueno, la X equivale, ¿sí? Esa X equivale a 7Z a menos 10Y, exacto, menos 10Y más 7Z, más 7Z, mírenla ahí. Esa X se cambió por menos 10Y más 7Z, la segunda componente era Y y la tercera componente Z. Esto se decompone en dos vectores, mírenlo ahí los dos vectores. Uno que tiene las componentes, la variable Y, y otro vector que tiene la variable Z. Fíjense que aquí, si yo sumo esos dos vectores, menos 10Y, la primera componente, con la primera componente de aquí, menos 10Y más 7Z me da esta componente. Si yo sumo esa Y con este 0, me da esa Y que está ahí. Y si sumo 0 más Z, queda Z. Entonces ya sacamos Y factor común aquí, y aquí sacamos Z factor común. Ya yo tengo lo que es la combinación lineal, y puedo decir que estos dos vectores es la base. Menos 10, 1, 0, menos 10, 1, 0 y 7, 0, 1 es la base de ese subespacio. ¿Y cuál es la dimensión del subespacio? El número de vectores que tiene la base, que en este caso serían esos dos. Entonces, déjame ver qué tenemos por aquí. Seguimos aquí entonces analizando esta partecita de álgebra lineal. Aquí tenemos aquí lo que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, donde sean X y Y, dos vectores cualquiera de Rn, se cumple que el producto punto de X punto Y al cuadrado es menor o igual que X punto X y Y punto Y. Ahí tienen la demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Aquí en esa demostración, si X igual a 0, ambos miembros de la desigualdad son iguales a 0. Exacto, si la X vale 0, bueno, pues entonces de este lado va a dar 0 y de este lado también va a dar 0. Y se cumple. Sea entonces X diferente de 0. Entonces consideramos el vector U. Se considera el vector U igual a Y más CX, donde C es un número real fijo, pero arbitrario. Consideremos el producto punto de U con U. O sea, si yo multiplico U punto U, la U ya me dijeron que es Y más CX. Mírenla ahí, Y más CX, punto Y más CX, por la propiedad del producto punto, cuando yo multiplico la X punto X, eso tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, por eso es que aparece ese 0 menor o igual que eso. O sea, este producto va a ser mayor o igual que 0. Entonces, aquí que me va a dar Y punto Y, mírenlo ahí. Esa Y con CX me va a dar, miren, esa Y con CX va a dar CY.X y CY.X. Este producto escalar es conmutativo, por lo tanto, aquí hay un 1 más otro 1 me va a dar 2. 2x punto Y por C. Más CX por CX, ¿qué va a dar? X.XC al cuadrado. Y ha quedado una función cuadrática en la variable C. Es una función cuadrática que geométricamente representa una parábola que abre hacia arriba, ya que X.X es positivo y puesto que Y de C es mayor que 0, para toda C no debe cortar el eje de la C. Lo que pasa es que el discriminante de esta ecuación cuadrática, cuando usted realiza los cálculos, b al cuadrado 2x.x. Ajá, lo que pasa es que aquí, como es una función cuadrática, no va a cortar el eje de la C. Es decir, el discriminante de la ecuación cuadrática,
debe ser no positivo. Debe ser no positivo. El discriminante de la ecuación cuadrática debe ser no positivo, debe ser negativo. Entonces aquí lo que sucede es caso en el que la parábola no toca el eje de las abscisas. El eje de las abscisas, o sea, yo tengo una parábola. Como la parábola no toca el eje X, no hay soluciones reales. Si la parábola está por encima del eje X, no hay soluciones reales, porque para que hayan soluciones reales, la parábola tiene que cortar el eje de las X. Pero ya aquí se excluye el 0 y la parábola tiene que ser mayor que 0. ¿Y cuando eso ocurre? Cuando ocurre que la parábola es mayor que 0, o que no toca el eje de las abscisas, ocurre cuando las raíces son imaginarias. Y entonces por eso es que el discriminante tiene que ser menor que 0. Y el discriminante de esa ecuación es, esto es A, esto es B. No, es B. C al cuadrado. El coeficiente de la variable cuadrática es la A. El coeficiente de la variable que está la 1 es la B. Y el coeficiente que no tiene, el coeficiente del término independiente es C. De ahí es que viene que ese discriminante tiene que ser menor que 0 para que la parábola no corte el eje de las abscisas. Debe ser no negativo. El discriminante debe ser no negativo para que no corte el eje de las abscisas. La parábola abre hacia arriba porque x.x es positivo. Y puesto que toda C no debe cortar el eje de la C, no debe de cortar el eje de las abscisas. Entonces por eso es que ellos ponen aquí que el discriminante tiene que ser menor que 0. Definen su discriminante, b al cuadrado. ¿Quién es b? 2x.y. 2x.y al cuadrado menos 4. ¿Quién es a? x.x. Y c es y.y. y.y. De ahí se elevó al cuadrado, queda el 4, con ese 4 se cancela y queda x.y al cuadrado es menor o igual que x.x de y.y. Ahí quedó más o menos la demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esa es una forma de la desigualdad de Cauchy-Schwarz que se utiliza mucho en las demostraciones de las matemáticas un poquito más avanzadas. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? O sea, hay unos ejercicios que le piden que verifique la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Por ejemplo, hay unos ejercicios ahí fáciles, ahí que usted tenga 2,1 y por ejemplo ese X y el vector Y, vamos a ponerle que sea 1,5. Entonces, ¿qué va a dar X.Y? No, X.Y, usted sabe que eso va a dar 2 por 1 son 2. Y 1 por 5 más 1 por 5, 1 por 5. Y ya ahí usted tiene, ¿qué usted tiene? El lado, ¿eso da cuánto? 2 más 5, esto da 7 ahí. O sea que de este lado ya me está dando 7 al cuadrado. Y eso es menor o igual que ¿quién? Que x.x. ¿Qué da x.x? Bueno, x.x va a dar 2 por 2, 2 por 2, más 1 por 1. Entonces eso da 4, más 1 que da 5. Ya yo tengo que de este lado, menor o igual, x.x, eso es 5. Falta ahora y.y. ¿Cuánto es y.y? Bueno, y.y 1 por 1.
1 por 1 más 5 por 5. Pero tenemos ahí cuánto. 25 más 1, 26. O sea que de este lado tenemos 26. Ya entonces de este lado tenemos 49 y de este lado, bueno, 5 por 26. Eso está dando cuánto ahí. 5 por 26, 126. 131. Y ahí se verificó la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué más tenemos por aquí en este material? Tenemos lo que es el tamaño de un vector. La norma o tamaño de un vector es una función doble barra de Rn a R, que asigna a cada vector X que pertenece a Rn un número real denotado por norma de X. O sea que la norma de X es igual a la raíz cuadrada de X.X, pero X.X usted lo puede expresar como X sub 1 al cuadrado más X sub 2 al cuadrado más punto X sub n al cuadrado. También se utiliza para las demostraciones de que X.X usted lo puede expresar como la norma de X al cuadrado. Aquí tenemos un ejercicio rapidito donde se pide calcular la norma de 3 por 1, 2, 5 menos 7 por 1, 1, 2. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Bueno, primero se resolvió adentro. ¿Qué otro dice? Bueno, 3 por 1 son 3 y menos 7 por 1 son menos 7. Entonces, menos 7 más 3 da ese negativo 4 que usted está viendo ahí. Ahora viene, 3 por 2 son 6. Menos 7 por 1 son menos 7. Entonces, menos 7 más 6 da negativo 1. Ahora aquí, 3 por 5 son 15. 15. Menos 7 por 2, 14. Entonces, 15 menos 14 da 1. Y entonces ahora usted le busca la norma. La norma es todas las componentes al cuadrado. Negativo 4 entre paréntesis al cuadrado más entre paréntesis negativo 1 al cuadrado más la última componente que es 1 al cuadrado. ¿Y eso qué da? Raíz de 18. Porque aquí da 16 positivo más 1 sería 16 más 1 raíz de 18. Propiedad de la norma. La norma de X siempre es mayor o igual que 0. Va a ser 0 si X es el vector nulo. Aquí en la propiedad del producto de la norma, usted puede sacar a C en valor absoluto. Valor absoluto de C multiplicado por la norma del vector X. Y esta es la famosa desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo, la norma de X más Y menor o igual que norma de X más norma de Y. Entonces, la desigualdad de Cauchy-Schwarz que se vio ahorita, usted la puede expresar en términos de norma. Si le busca la raíz cuadrada en ambos lados, entonces, por definición de valor absoluto, la raíz cuadrada de X al cuadrado es valor absoluto de X. Por lo tanto, la raíz cuadrada de X punto Y elevado al cuadrado, usted la puede expresar como el valor absoluto de X punto Y. Y aquí aplica distributiva en ambos lados. Mírenlo ahí donde yo lo apliqué, la distributiva. Norma de X punto X y norma de Y punto Y. No, se aplicó distributiva. Entonces la raíz cuadrada de X punto X es norma de X. Mírenla ahí. Esa que está ahí. Y la raíz cuadrada de Y punto Y es norma de Y. Entonces ahí queda otra forma de, otra versión de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya para no avanzar tanto para el día de hoy, déjame ver.
Esto aquí es dos vectores, lo de ahorita que estamos viendo. Dos vectores son ortogonales y su producto escalar es igual a 0. Por ejemplo, fíjense que ahí el vector B1, que es en 3,1, mírenlo ahí definido, y el vector B2 es menos 1 a la izquierda y 3 hacia arriba. Fíjense que los vectores forman un ángulo de 90 grados, son ortogonales. Su producto escalar le va a dar 0. Mírenlo ahí. 3 por menos 1, ¿dónde está? 3 por menos 1 da menos 3 y 1 por 3. 1 por 3 va a dar 3. Menos 3 más 3, ¿qué va a dar? 0. Dos vectores son ortogonales y su producto escalar es igual a 0. Aquí tenemos un conjunto de vectores, se dice ortogonal, si tomado 2 a 2, su producto es 0. Por ejemplo, los vectores unitarios I, J y K, si usted lo multiplica, I por J va a dar 0. I por K va a dar 0 y J por K va a dar 0. Por lo tanto, ese conjunto es un conjunto ortogonal. ¿Qué más tenemos aquí? Y aquí es una demostración. Eso es una demostración de verificando si un conjunto es ortogonal, entonces es también linealmente independiente. Si el conjunto es ortogonal, o sea que usted multiplica el primer vector con el segundo, el primero con el tercero y el segundo con el tercero y dan 0, entonces es linealmente independiente. Aquí hay otras normas. Acuérdense que nosotros estamos utilizando, la norma que estamos utilizando es la norma euclidiana, y por ejemplo la norma de B1, o sea el tamaño del vector B1 sería ¿cuál? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, eso es raíz de 9 más 1, 10. Pero hay otras normas. Aquí yo tengo la norma euclidiana, que es la que utilizamos aquí en este ejemplo. Otras normas es la norma del máximo. Por ejemplo, la norma del máximo para este vector es el mayor valor. ¿No ve? En valor absoluto. El máximo en valor absoluto. ¿Cuál es el máximo aquí en valor absoluto? El valor absoluto de menos 7, que va a ser 7. Ahora, la norma euclidiana sería ¿cuánto? 25 más 49 más 9. Entonces 9 más 25 son 34. 34 más 49 le va a dar raíz de 83. La norma de la suma. Se suman todas las componentes en valor absoluto. Por ejemplo, aquí la norma sería valor absoluto de menos 5, 5, valor absoluto de menos 7, 7, y ahí van 12, más el valor absoluto de 3, que son 3, 12 más 3 da 15. Y esto aquí, ¿cuál más? Ya, entonces, ¿qué más tenemos por aquí de este videito ahí? Las proyecciones. Bueno, eso ahí, lo vamos a seguir entonces. Este video ya va muy largo. Entonces, vamos a darle. Miren, proyecciones. Proyección, va a haber 3 proyecciones. La proyección vectorial. La proyección vectorial es la proyección de B1 sobre B2, es este vector que está ahí. Ese vector que va ahí. Esa es la proyección vectorial de B1 sobre B2. Ese vector que está ahí, trazando una perpendicular. Entonces, ¿cómo se obtiene la proyección vectorial? O sea, alfa B2, tengo que buscar a qué equivale alfa. Alfa. ¿Cómo yo encuentro ese alfa? Miren.
la suma de vectores, por la suma de vectores, yo tengo que ese vector más este vector es igual a unir ese punto con este punto. De ahí es que viene esto. El vector B sub 1 es igual, ese vector es este vector más este vector. Eso es lo que yo he planteado ahí, suma de vectores. De ahí se despeja la U. Se despeja la U. O sea, este vector que estaba positivo pasó a restar. Mírenlo ahí. B sub 1 menos alfa B sub 2. Yo planteo esto que está aquí. ¿Por qué yo pongo igual a 0? ¿Por qué? Porque el vector U y el vector B2, ¿cómo son? Son ortogonales. O sea, que ese producto tiene que dar ¿cuánto? 0. Entonces la U se sustituyó aquí, mírenla ahí. Y ese B2, mírenlo ahí. Entonces, ¿qué yo hago? Hago la distributiva del producto escalar. B1.B2, mírenlo ahí. Menos alfa de B2 por B2, mírenlo ahí. Igual a quién? A 0. Y despejamos. Despejamos ahí alfa. Este vector pasó al otro lado. Vamos a decir que este pasó positivo y luego B2.B2 pasó dividiendo. Y tenemos alfa. A alfa se conoce como la componente escalar de B1 sobre B2. Es el escalar que reduce o dilata el vector B2. En este caso, es como una reducción. El alfa es un valor menor que 1 porque reduce aquí. Entonces, esa es la forma de encontrar la componente escalar de B1 sobre B2, que es el escalar que me o alarga el vector B2 o me lo reduce el vector B2 a la proyección vectorial. Entonces ya, ¿cuál sería entonces? Esta es la componente escalar de B1 sobre B2, que es esta formulita. Ahora, la proyección vectorial, que es un vector, es alfa por B2. O sea, esto que yo encontré aquí, lo sustituyo aquí y ya yo tengo la proyección vectorial. Esta partecita de aquí es la componente escalar y faltaría ya la proyección escalar. Esta se llama proyección vectorial. Ahora viene la proyección escalar, que no es más que el tamaño de este vector. O sea, la proyección escalar es buscarle la norma a este vector. Yo le busco la norma, esto es un número, aplica la propiedad de la norma, o donde salía el valor absoluto, la que vimos ahorita, que era la norma de C por X, es igual al valor absoluto de C, norma de X. Esa es la que se aplicó aquí. Por eso es que tiene una sola barra. Eso es valor absoluto. Y al vector B2 se le buscó la norma. Pero usted sabe que B2.B2 por definición es la norma de B2 al cuadrado. Entonces ahí se cancela 1 con 1 de aquí y queda 1. Y esta es la formulita para usted encontrar la proyección escalar o el tamaño del vector proyección vectorial. O sea, el tamaño de este vector. ¿Cuánto mide ese vector? O sea, que ahí lo que tenemos son tres formulitas. Ahí tenemos la formulita A, aquí la formulita B y aquí la formulita C. Entonces aquí yo le hice un ejemplito a los chicos. Calcular las proyecciones. Entonces, ¿cuáles proyecciones? Todas. Aquí, por ejemplo, tenemos U1.U2. Entonces, se multiplicó 2 por 5, que son 10, y 3 por 4 son 12, 10 más 12 son 22. Y la norma de U sub 2, exacto, ahí yo estoy calculando esta formulita, con esta formulita. La primera que se está aplicando es esa.
esa que está ahí. Se calculó la proyección escalar de U1 sobre U2. La formulita, ¿cuál era? B1.B2 entre la norma de B2. Como yo tengo los vectores U1 y U2, la fórmula sería, en vez de V, sería U1 punto U2 entre la norma de U2. Entonces, ¿qué dio el producto escalar? Bueno, dio 22. Mírenlo ahí, el 22. Y la norma de U2, que se cambia por norma de B2 aquí, la norma de la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado. Entre paréntesis 5 al cuadrado y entre paréntesis 4 al cuadrado. Entonces tenemos ahí 25 más 16. Eso da raíz de 41. Ahí tenemos que la proyección escalar. Le faltaría entonces calcular la componente escalar. ¿Cómo sería la componente escalar? Bueno, ya B1.B2, si yo voy a calcular. No, yo no la hice aquí detrás. Miren aquí donde yo la hice. Si voy a calcular la componente escalar de U1 sobre U2 es U1.U2 entre U2.U2. Y ya aquí tenemos U1, U1.U2. Ya se calculó y dio ¿cuánto? 22. Y U2.U2. ¿Dónde está eso? Mírenlo aquí, U2.U2. 5,4, producto punto de 5,4. 5 por 5, 25 y 4 por 4, 16. 25 y 16 da 41. Y ahí usted tiene que la componente escalar. La proyección vectorial. Ojo, la componente escalar multiplicada por B2. O sea, la componente escalar que ya la calculamos, 22 sobre 41 por el vector U2 que es 5,4. Ahí ya usted tiene los tres vectores. Ahí tiene la proyección vectorial, tiene la componente escalar de U1 sobre U2 y tiene la proyección escalar. Ok. Terminamos aquí.